Si eres un hombre de verdad, demuéstralo, dijo Marcos, empujándome contra Iker en el oscuro pasillo de la residencia. Bésalo ahora, delante de mí, o contaré toda la verdad. Mi corazón latía descontrolado. Conocía nuestro secreto y ahora nos obligaba a jugar su retorcido juego. Llegar a Madrid a los 19 años fue como abrir una puerta hacia un mundo desconocido. Dejé atrás mi pequeño pueblo con la ilusión de empezar de cero en la universidad. Había conseguido una plaza en una residencia modesta, compartiendo piso con 2 compañeros. No me importaba lo reducido del espacio, lo veía como el precio natural de la libertad. Lo que no sabía es que aquella libertad venía cargada de riesgos que no estaba preparado para enfrentar. La primera semana apenas tuve tiempo de acostumbrarme a la rutina. Entre clases, formularios, horarios y la ansiedad de sentirme un extraño en una ciudad que no perdona, mi cabeza estaba en todas partes. Marcos, mi primer compañero, era extrovertido, de esos que se hacen amigos en la cola del supermercado. Con él me sentí cómodo al instante, pero la verdadera sorpresa llegó un martes por la tarde, cuando la puerta se abrió y apareció el tercer inquilino, Iker. No hizo falta más que un par de palabras para notar la diferencia. Era seguro de sí mismo, con esa energía que llena un espacio y te obliga a mirarlo. Lo curioso es que no fue solo la atracción física, aunque era evidente. Fue la manera en que me saludó, como si supiera que me había leído por dentro en un segundo. Sentí un nudo en el estómago. A mí no me asustaba reconocer lo que era. Había salido del armario en el instituto, y mi entorno lo había aceptado con reservas, aunque siempre con comentarios a media voz. Pero estar frente a alguien como Iker removió algo más profundo. Era la certeza de que podía perder el control. En los días siguientes, Iker y yo comenzamos a hablar como si lleváramos años conociéndonos. Películas, música, chistes absurdos, recuerdos de la infancia. La facilidad con la que fluía todo me desconcertaba. Con Marcos, las charlas eran más superficiales. Con Iker había un trasfondo distinto, como si cada frase estuviera cargada de una tensión que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Yo lanzaba indirectas calculadas. Mencionaba lo atractivo que me parecía algún actor. Soltaba bromas sobre citas fallidas con chicos. Él reía, esquivaba con naturalidad, y luego hablaba de alguna chica de su pueblo. Nada nuevo, pensé. Seguramente heterosexual y punto. Pero cada vez que nuestras miradas se cruzaban, la duda regresaba como un golpe seco. La primera grieta en esa aparente normalidad apareció una noche de viernes. Marcos salió de fiesta con amigos y nos quedamos Iker y yo solos en el piso. Al principio todo parecía tranquilo. Televisión encendida, un par de cervezas, los móviles en la mesa. Pero el ambiente se fue cargando de un silencio extraño, de esos que pesan demasiado porque esconden algo que ninguno se atreve a decir. En un momento, al levantarme para dejar una botella vacía, sentí la intensidad de su mirada fija en mí. Fue tan breve que cualquiera lo habría confundido con nada, pero yo lo noté. Fue una chispa, y supe que si me acercaba un poco más, algo podía estallar. No lo hice. El miedo me paralizó. No miedo a él, sino al recuerdo de tantas veces que me habían dicho que los chicos como tú siempre terminan solos. Me mordí la lengua, hice como si nada, y me volví a sentar. Sin embargo, esa noche me acosté con la certeza de que entre nosotros había empezado un juego peligroso. Los días siguientes reforzaron esa sensación. Nos buscábamos en los pasillos de la facultad, aunque fuéramos a distintas clases. En el comedor nos sentábamos juntos sin planearlo. Una vez, al salir de la biblioteca, rozó mi brazo con el suyo de forma accidental. No lo retiró de inmediato. Fue un segundo insignificante para cualquiera, pero para mí se convirtió en horas de insomnio. Empecé a preguntarme si estaba interpretando señales donde no las había, o si realmente él estaba tan atrapado como yo. Marcos, ajeno al torbellino que se estaba formando, empezó a hacer comentarios venenosos. Una tarde, después de vernos llegar juntos, bromeó. «Parece que estáis pegados con pegamento, ¿eh?» Lo dijo riendo, pero sus ojos reflejaban otra cosa. Ese tipo de miradas que advierten sin necesidad de palabras. En mi interior sentí una punzada. Si Marcos sospechaba, la situación podía volverse insostenible. Sabía que no todos reaccionaban igual a las historias como la mía.
Había escuchado demasiados insultos en mi vida para no reconocer la amenaza disfrazada de broma. Una semana después, ocurrió lo que me confirmó que aquello no era solo imaginación mía. Regresábamos del supermercado, cargando bolsas pesadas. Al llegar al portal, Iker me ofreció ayuda con una sonrisa cansada. Cuando el ascensor se cerró y quedamos solos, el silencio nos envolvió de nuevo. Mi corazón latía con fuerza. En un instante, su mano rozó la mía. Fue un gesto mínimo, casi imperceptible, pero no la retiró. Yo tampoco. Nos quedamos así, quietos, como si el tiempo se hubiera detenido. Cuando las puertas se abrieron, ambos salimos sin decir palabra. Sin embargo, en ese momento entendí que la línea entre amistad y algo más había sido cruzada. Lo que no podía imaginar era que ese pequeño gesto sería el inicio de un camino lleno de tensión, de secretos y de decisiones que pondrían a prueba no solo mis sentimientos, sino también mi capacidad de resistir la presión de un mundo que no siempre acepta lo que no entiende. El ascensor cambió todo. Desde aquel roce ya no había vuelta atrás. Entre Iker y yo se instaló un silencio incómodo, no de distancia, sino de expectación. Sabíamos que algo había quedado pendiente y que, tarde o temprano, estallaría. Pasaron solo 2 días hasta que ocurrió. Fue un sábado por la noche. Marcos se había marchado a una fiesta con amigos y anunció que no volvería hasta la madrugada. El piso quedó en calma, y esa calma se volvió insoportable. Iker estaba en el sofá viendo un partido, yo en la mesa fingiendo estudiar. Mis ojos se desviaban cada pocos minutos hacia él hasta que me descubrí incapaz de seguir leyendo. Cerré el cuaderno y me acerqué. No hubo palabras, solo un cruce de miradas que duró más de lo razonable. El ruido del televisor se convirtió en un murmullo lejano. Di un paso más. Él no se apartó. El ambiente estaba cargado, como si el aire pesara toneladas. Me senté a su lado, y en ese gesto encontré su respiración acelerada. La mía tampoco estaba bajo control. El beso llegó como una reacción inevitable. No fue suave ni calculado. Fue torpe, urgente, lleno de miedo y deseo mezclados. Sentí cómo su mano se tensaba en el respaldo, como si dudara entre empujarme o sostenerse. Durante unos segundos pensé que me rechazaría, pero al final me devolvió el gesto con una fuerza que me dejó sin aliento. Fue breve, intenso, suficiente para dejar claro que lo que nos pasaba no era imaginación. Nos apartamos casi al mismo tiempo, con la misma culpa reflejada en los ojos. Iker se levantó bruscamente, caminó hasta la cocina y se quedó allí, de espaldas. Yo no me moví. Mis manos temblaban, mi mente corría a 1000 por hora. ¿Qué había hecho? ¿Qué habíamos hecho? Cuando volvió, habló en voz baja. Esto no puede repetirse, me lo dijo sin mirarme. Yo tragué saliva y asentí, aunque por dentro sabía que era mentira. El lunes, la tensión se hizo insoportable. Evitamos quedarnos solos, pero era imposible mantener la farsa en un piso compartido. Marcos notó algo. Lo vi en la forma en que nos observaba, con una sonrisa torcida, como si hubiera descubierto un secreto. Una tarde, mientras preparaba café, soltó. ¿Sabéis lo que dicen por ahí? Que en esta residencia algunos se entretienen de formas distintas. Lo dijo mirando fijamente a Iker. El silencio fue brutal. Iker apretó la mandíbula. Yo bajé la vista. Supe en ese instante que Marcos sospechaba y que jugaría con eso. La amenaza se hizo explícita pocos días después. Me lo encontré en el pasillo, cuando volvía de clase. Me bloqueó el paso con una sonrisa fría. «Tened cuidado con lo que hacéis», susurró. A la gente no siempre le gustan esas cosas. Me dejó pasar con un gesto casual, como si nada, pero mi estómago se revolvió. Esa noche enfrenté a Iker. Le conté lo que había dicho Marcos y le pregunté qué íbamos a hacer. Él se encogió de hombros. No ha visto nada, solo habla. ¿Y si lo cuenta? Le insistí. Entonces será tu palabra contra la suya. Su indiferencia me dolió. Para mí era un terremoto. Para él, solo un rumor sin importancia. Pero no era así. En la universidad los rumores se esparcen como fuego, y yo ya había vivido lo suficiente para saber lo cruel que puede ser la gente. El destino, sin embargo, no nos dio tiempo a pensar en estrategias. Un jueves cualquiera, después de clases, llegué antes de lo previsto al piso. La puerta estaba entreabierta y escuché voces. Reconocí la de Marcos, burlona, y la de Iker, tensa. Me quedé quieto.
sin atreverme a entrar. «No me mires así, chaval», decía Marcos. «¿Qué pasa? ¿No soportas una broma?» «No es una broma», respondió Iker con rabia contenida. Hubo un silencio, y luego el sonido inconfundible de un golpe en la mesa. «Pues entonces cuidadito», añadió Marcos. «No querrás que todo el mundo sepa que te gustan los chicos, ¿no?» Me temblaron las piernas. No podía creer que estuviera diciendo eso con tanta frialdad. Abrí la puerta con un empujón. Ambos me miraron sorprendidos. Marcos sonrió como si hubiera estado esperando mi entrada. «Ah, justo a tiempo. ¿Tú qué opinas, Dani? ¿Lo contamos o lo guardamos como secreto de familia?» Quise responder, pero las palabras no salieron. Iker me lanzó una mirada de súplica, mezcla de miedo y furia. Marcos se rió, tomó sus llaves y salió, dejándonos en un silencio helado. Cerré la puerta tras él y me apoyé en la pared. Iker se pasó las manos por el cabello, desesperado. «Esto es un desastre», dijo, casi para sí mismo. Yo no sabía qué hacer. Una parte de mí quería gritarle que asumiera lo que sentía, que dejara de esconderse. Otra parte entendía su terror. En esta ciudad, en esta edad, todo podía volverse en tu contra en cuestión de horas. Aquella noche no dormí. Me quedé despierto mirando el techo, con la certeza de que nuestra historia ya no era un juego de miradas o besos robados. Ahora había un testigo, un chantajista, y una amenaza real, y lo peor era que, a pesar de todo, yo seguía deseando estar con él. Los días siguientes fueron una tortura. Marcos no volvió a mencionar nada de forma directa, pero su manera de mirarnos lo decía todo. Cada vez que cruzaba el pasillo y soltaba un comentario aparentemente inocente, yo sentía cómo se me encogía el estómago. Iker, en cambio, fingía indiferencia, aunque por dentro estaba tan inquieto como yo. Una tarde, al salir de clase, escuché a dos compañeros riendo cerca de la cafetería. Uno dijo en voz alta: «Dicen que en tu residencia hay un par que se besan a escondidas». El otro respondió con una carcajada. Me quedé helado. El rumor había empezado a circular. Volví al piso con la sensación de que me faltaba el aire. Iker estaba en su habitación, con la puerta entreabierta. Entré sin llamar. «Ya lo saben», le solté de golpe. Me miró confundido. «¿Qué?» «Los rumores ya corren por la facultad». Se quedó en silencio, apretando los puños. Después golpeó la mesa con rabia. «Lo mato», susurró. «No», le detuve. «Eso es lo que él quiere». Pero sabía que la situación se nos escapaba de las manos. No era solo un secreto compartido. Era una amenaza que podía destrozarnos. Esa misma semana, Marcos subió la apuesta. Llegó una noche borracho, dejó la mochila en el suelo y antes de encerrarse en su cuarto, lanzó una frase como quien tira un cuchillo. «Tranquilos, aún no le he dicho nada a nadie. Por ahora». Iker se levantó de un salto, fue hacia él y lo sujetó por el brazo. Yo temí que acabaran a golpes. «¿Qué quieres?», le gritó. Marcos sonrió con esa calma que solo tienen los que disfrutan del poder. «Un poco de respeto. Que no me molestéis. Que no olvidéis quién tiene la llave de este secreto». Lo empujó y se metió en su habitación. Iker quedó temblando de furia. Yo lo llevé de vuelta al salón, intentando calmarlo, pero dentro de mí también ardía la rabia. Los días siguientes se volvieron un campo minado. En clase notaba miradas sospechosas, risas contenidas. Algunos amigos dejaron de escribirme. Uno de ellos incluso me evitó en el pasillo. La soledad empezó a pesar, y lo peor era que no podía hablar con nadie sin arriesgarme a confirmar lo que ya corría de boca en boca. Iker estaba cada vez más distante. Una noche, cuando por fin logré que hablara, me dijo la verdad. Mi familia nunca lo aceptaría. Si esto se hace público, estoy acabado. «¿Y yo qué?», le respondí con lágrimas contenidas. «¿Crees que para mí es fácil? Discutimos durante horas, los dos al borde del colapso. Había cariño, sí, pero también miedo. Y ese miedo nos estaba dividiendo. La presión explotó un viernes, en una fiesta universitaria. Fui invitado por un grupo de compañeros que todavía me trataban con normalidad. Al llegar, me sorprendió ver a Iker en la otra esquina, rodeado de gente, con una chica de su clase colgada de su brazo. Las risas, las fotos, los abrazos, todo parecía cuidadosamente planeado. Sentí una puñalada en el pecho. Me acerqué con la esperanza de hablarle en privado,
pero él me evitó. La chica lo besó delante de todos y la multitud aplaudió como si fuera una broma simpática. En ese instante comprendí. Lo hacía para apagar los rumores, para cubrirse. No soporté más y me fui. En el camino de regreso, el móvil vibró. Un mensaje de Marcos. ¿Ves? Al final siempre gana el miedo. Quise lanzar el teléfono contra el suelo. Al llegar al piso, encontré a Iker en la cocina. Había regresado antes que yo. Tenía la cara cansada, pero no de fiesta, sino de remordimiento. Tenía que hacerlo, me dijo antes de que hablara. No podía dejar que todos siguieran hablando. ¿Y yo? Pregunté, con la voz rota. ¿Qué soy yo para ti? ¿Un experimento? ¿Un error que puedes borrar con un beso público a cualquiera? No contestó. Ese silencio fue peor que cualquier palabra. Esa noche entendí que lo que habíamos construido estaba al borde del derrumbe. Entre el miedo de Iker, las amenazas de Marcos y los rumores en los pasillos, nuestro secreto se había convertido en una bomba de relojería. Y yo no sabía cuánto tiempo más podría soportar sin estallar. El lunes siguiente la universidad ya no era la misma. Los murmullos se convirtieron en miradas directas. Algunos me señalaban, otros se reían abiertamente. No hacía falta preguntar de dónde venía todo. Marcos había cumplido su amenaza. Esa mañana me crucé con un grupo a la salida de la biblioteca. Uno de ellos murmuró lo bastante alto para que lo oyera. Ahí va el que se cree especial. Las carcajadas me siguieron hasta el pasillo. Volví al piso con la garganta seca. Iker estaba en su cuarto, sentado en el borde de la cama, con el móvil en la mano. No levantó la vista cuando entré. «Ya lo saben», le dije sin rodeos. Asintió, pero no dijo nada. «¿Eso es todo?», pregunté. «¿Qué quieres que haga?», respondió al fin, con voz cansada. «No puedo parar esto». Me quedé de pie, mirándolo, esperando una reacción que nunca llegó. Al final me di cuenta de que estaba solo en esta pelea. Las horas se volvieron eternas. Los mensajes en mi móvil se multiplicaban, algunos de apoyo, la mayoría llenos de sarcasmo o insinuaciones crueles. Me aislé, dejé de responder llamadas. En clase, nadie se sentaba a mi lado. La soledad era tan visible que dolía físicamente. Una tarde, mientras intentaba concentrarme en apuntes que ya no importaban, Marcos entró sonriendo como si nada. «Vaya, qué silencio aquí», dijo, dejando sus llaves sobre la mesa. «Tranquilos, no he dicho nada que no fuera verdad». No aguanté más. Me levanté y lo encaré. «¿Por qué lo hiciste?» «Porque puedo», respondió con calma. «Y porque alguien tenía que bajarte los humos». Levanté la voz sin pensar. «¿Te das cuenta del daño que estás causando? ¿O disfrutas viéndonos hundirnos?» Marcos rió. «El problema no soy yo. El problema es que tú no sabes dónde estás parado». Iker apareció entonces, furioso. Lo empujó contra la pared. «Si vuelves a abrir la boca, te juro que...» Marcos lo interrumpió. «¿Qué? ¿Vas a pegarme? Eso solo confirmaría todo lo que dicen de ti». El silencio que siguió fue insoportable. Iker lo soltó, temblando de rabia, y se marchó dando un portazo. Yo me quedé frente a Marcos, respirando con dificultad. Él sonrió satisfecho. Esa noche fui a buscar a Iker. Lo encontré en un banco cerca del campus, solo, con la cabeza entre las manos. Me senté a su lado. «No podemos seguir así», le dije. «No entiendes», susurró. «Mi familia me mataría si se enteran. En mi pueblo esto sería el fin». «¿Y crees que yo no tengo miedo?», le respondí. «Pero no pienso esconderme como si fuera algo sucio». Iker me miró con los ojos enrojecidos. «Yo no elegí esto». Sentí un golpe en el pecho. «Yo tampoco», contesté, «pero al menos acepto quién soy». Nos quedamos en silencio, sabiendo que esa distancia ya era un abismo. Los días siguientes marcaron el quiebre definitivo. Iker empezó a aparecer con la misma chica de la fiesta. Los rumores se calmaron, como si todos hubieran encontrado la confirmación que necesitaban para seguir adelante. Para mí, en cambio, todo se volvió más insoportable. Verlo reír con ella, fingir una vida que no era la suya, me partía por dentro. Una tarde no aguanté más y lo encaré en el pasillo de la residencia. «¿De verdad piensas seguir con esa farsa?», le pregunté. «Es lo mejor», dijo sin mirarme. «Para todos. No para mí». Lo dejé allí,
incapaz de soportar su cobardía. Al regresar al cuarto, encontré a Marcos esperándome, recostado en su silla como si fuera dueño del lugar. «Ya ves, todo vuelve a la normalidad», comentó con burla. «Él se protege, tú te quedas con las sobras». Me acerqué hasta quedar frente a él. «Algún día se te va a acabar este juego», le dije con firmeza. «Y cuando pase, serás tú quien quede solo». Por primera vez lo vi perder la sonrisa, aunque fuera por un segundo. Esa noche entendí que había llegado al límite. No podía seguir dependiendo de los miedos de Iker ni de las amenazas de Marcos. Si quería sobrevivir, tenía que aprender a sostenerme solo, aunque doliera. El silencio entre Iker y yo se volvió definitivo. En el piso apenas cruzábamos palabras. Él pasaba más tiempo fuera, exhibiendo su nueva relación como un escudo contra los rumores. Yo, en cambio, me encerraba en la rutina, tratando de resistir los comentarios y las miradas en el campus. Cada día era un recordatorio de que ya nada sería igual. Una tarde, mientras recogía mis cosas en la biblioteca, un compañero que antes me ignoraba se me acercó. «No dejes que te callen», me dijo en voz baja. «Hay más gente como tú de la que imaginas». Se fue sin añadir nada más. Ese gesto mínimo fue suficiente para encender algo dentro de mí. No estaba tan solo como creía. Esa chispa me dio valor para enfrentar lo que quedaba pendiente. La primera parada fue Marcos. Lo encontré en la cocina del piso, preparando algo rápido. «Tu diversión se acabó», le dije con firmeza. Levantó la vista, sorprendido. «¿Ahora vienes a dar discursos?» «No, vengo a dejar las cosas claras. Ya no me importa lo que digas. Puedes seguir inventando, pero yo no voy a agachar la cabeza». Marcos soltó una risa seca. «Sin mí, no eres nadie en este sitio. Mejor ser nadie que vivir de destrozar a otros». No respondió. Me di la vuelta y supe que, por primera vez, lo había dejado sin armas. El siguiente paso fue más difícil. Hablar con Iker. Lo encontré en el pasillo de la residencia, solo. Al verme, intentó marcharse, pero le corté el paso. «Necesito decirte algo», empecé. «Lo que vivimos no fue un error. Fuiste tú quien decidió convertirlo en una mentira. Yo ya no voy a cargar con tu miedo». Se quedó quieto, sin levantar la vista. «No puedo cambiar lo que soy», murmuró. «Claro que puedes», le respondí. «Pero elegiste esconderlo. Esa es tu decisión, no la mía». No hubo discusión. Solo silencio. Un silencio que selló el final. Los días siguientes fueron extraños. Sin la presión de ocultarme, los rumores empezaron a perder fuerza. La gente se cansó de hablar y encontró nuevos temas de burla. Yo seguía siendo señalado por algunos, pero ya no me afectaba igual. Descubrí que el poder de Marcos y el miedo de Iker solo existían porque yo les había dado espacio. Un sábado decidí salir solo por primera vez en semanas. Caminé por las calles de Madrid sin preocuparme por quién me veía o qué pensaban. Sentí el peso en los hombros, sí, pero también la ligereza de no depender de nadie para existir. Al volver, encontré a Marcos empacando sus cosas. «Me cambio de piso», dijo, sin mirarme. No pregunté por qué. Quizá había perdido interés en seguir con su juego. Quizá ya nadie lo escuchaba. Lo vi salir con una mezcla de alivio y rabia contenida, como quien sabe que su poder se deshace entre los dedos. Iker permaneció un tiempo más. Su relación con la chica siguió, aunque se notaba forzada. Apenas cruzamos palabras hasta que un día, mientras recogía ropa para irse, me dijo: «Ojalá hubiera tenido tu valor». No supe qué responder. Lo vi marcharse con la misma sensación con la que llegó. Alguien que había tocado mi vida para dejar una marca imborrable. El semestre terminó y yo seguí ahí, intacto pero cambiado. Había perdido amistades, sufrido burlas y enfrentado traiciones. Pero también había aprendido a no avergonzarme de lo que soy. En la última clase, volví a ver al chico que me había hablado en la biblioteca. Se acercó y me sonrió. «¿Ves? Aguantaste». Eso ya dice mucho. Por primera vez en mucho tiempo, sonreí de verdad. No porque todo estuviera resuelto, sino porque entendí que no necesitaba la aprobación de nadie para seguir adelante. Aquella noche, escribí en mi cuaderno una frase que no quiero olvidar. El miedo de otros no puede decidir mi vida. Y aunque el camino apenas empezaba, supe que, pase lo que pase, nunca volvería a esconderme.